RCR presenta Golpe a Golpe. Buenos días, Fausto. Me estás hablando algo del metro y de las costumbres de la gente. Ahorita había un retraso en el metro de Caracas y entonces me dio tiempo de leer una consigna que está dentro del vagón que decía: Maduro, trabajo una semana para comer un día. Dentro del vagón. Tiene que estar contento porque dentro de poco dirá: Maduro, trabajo un mes para desayunar un día. Y además, ¿qué come esa persona que dice eso? Esa persona quiere comer un bistec, un postre. Quiere comer demasiado bien, chico. Bueno, el kilo de pollo ya está en 170.000, 190.000. Ahora, con un kilo de pollo, ¿cuántos días tú comes pollo? ¿Un día? No. Un kilo de pollo. Una familia de No, 5 yo una personas. familia. Digo tú, Tobar. Ah, bueno, una persona come. 4 o 5 días. Oye, ¿en cuánto vas a partir el pollo, pues? El pollo tiene 2 patas. ¿No? Ah, pero Cada pata es un día. 5 días son 10 Tiene una comidas. pechuga. Son 10 Yo comidas. digo una persona, una pechuga. Ajá. Tiene después las alas. Con un pollo comes 4 días. Cónchale, vale. Tú estás como el ministro de la Defensa. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Que habían llegado 1.500 containers. 1.500 containers son 60.000 toneladas de comida. Y Venezuela consume solamente los humanos entre 60.000 y 70.000 toneladas de comida diaria. Entonces aquí llegan diariamente 1.500 containers. Según él. No. No, por Yo eso. no creo que aquí hay puertos suficientes para tantas. Por eso. Porque también la gente, algo se produce en Venezuela, ¿o no? No, claro que algo se produce, pero decir que llegaron 1.500 containers tampoco es nada del otro mundo. Ese es solamente la comida para humanos, no estamos metiendo la comida animal, porque las vacas comen, los perros comen, yo no los creo gatos que los comen, humanos los cochinos coman. Yo no comen. creo que los humanos se coman 1.500 containers al día. No. ¿Cuántos kilos se come una persona al día? Pero es que también come de aquí. También come otras cosas. También come caraota. ¿Tú crees que todo el mundo come Pero si carne? la caraota es todo importado, ¿tú no sabías eso? Está bien. La caraota, la lenteja, el café. No. Pero Aquí eso, están produciendo algo, pero eso rinde mucho. Tú haces caraota todos los días. Bueno. Tú haces caraota, la guardas ahí y te dura una semana, ¿sí o no? Es más sabrosa. La caraota madura y es más sabrosa. Sí, todo eso tú dices es cierto. Pero la situación no está fácil desde el punto de vista de la alimentación. Los precios No están... te quejes porque esto va a estar mucho peor. ¿A cómo está el pan? Bueno, ese es lo que el pan, el campesino ya está en 25.000 bolívares en los sectores populares. 23.000 bolívares. Y el otro es canilla. Canilla creo que desapareció de No, la tierra. aparece de vez en cuando. Bueno, aparece, pero creo que los obligaron a producirlo una sola vez al día. A las 6 de la mañana. Hacen una producción determinada, no sé si es el 20, el 30% de la harina que le dan, y después pueden vender lo que quieran. Pero El precio que quieran. es un montón de canilla. Pero hay No, chico, que va a ser un montón de canillas. el no. 20% de toda la harina que le dan. No, eso no es nada, chico. Perfecto, pero somos 33 millones de personas. Pero no, los 33 millones. ponle- Los 33 millones no van a la misma panadería. Los 33 millones van a 5.000 panaderías que hay en Venezuela. Ah, pues ¿dónde saca la harina? El problema es la harina. ¿Y no por las qué? panaderías. ¿Y por qué el problema es la harina? Mira, tenemos al diputado Jorge Millán en línea, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, de Primero Justicia y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Buenos días, Jorge, un placer saludarte. Buenos Habla días, Fran ¿cómo Tobar. están ustedes? Gracias por la invitación, un saludo Sí. a todos los que nos escuchan. Jorge, ¿cómo va lo de la petromoneda con lo del petróleo? Bueno, nosotros hemos denunciado y creo que esa alerta ha tenido su efecto, que eso no es primero ninguna criptomoneda y después que es ilegal. Los Estados Unidos la semana pasada se pronunció indicando que violaría las sanciones impuestas a quienes traten de utilizarla y lo más grave de esto es que esto es un disfraz de un nuevo endeudamiento. Y si nosotros vemos la situación de PDVSA hoy, PDVSA está en un momento en que ha caído la producción en un mínimo histórico, 1.600.000 barriles diarios aproximadamente, pero además de ese 1.600.000 barriles, están comprometidos una gran parte de ellos para pagar deuda.
hay que pagarle deuda a los chinos con petróleo, hay que pagarle deuda a India con petróleo, a Rusia, hay que pagarle a Cuba. Entonces, al final del día, y por supuesto está el petróleo que nosotros consumimos que no está generando, no se está pagando. Al final del día, Venezuela tiene que producir una cantidad de petróleo que no es vendido, sino que en general se ocupa para pagar deudas. Si a eso le sumamos estos 100 millones de petromonedas que significan más o menos unos 273.000 barriles diarios, estaríamos comprometiendo aún más el futuro de la industria y las posibilidades de Venezuela de salir de la crisis. Así que la verdad que esto es un nuevo engaño y una nueva manera del gobierno de ver cómo de forma ilegal obtiene unos recursos para mantener la corrupción, que ya hemos visto que en PDVSA ha sido una cosa, insólita, y que está muy ajustada a las denuncias que se venían haciendo de que ahí se estaba saqueando a la nación. En PDVSA estaban robando. Bueno, ya hemos visto que estaban y están. Estaban y están robando. Bueno, ya lo hemos visto. El día sábado salió una noticia en el nuevo país, de España, donde podemos ver nuevos casos de corrupción de Andorra, ¿no? Señoras funcionarias de PDVSA con un dinero que ronda los 2 o 3 millones de dólares en comisiones y depositados allí, sin contar con las denuncias que ya se han confirmado producto de la guerra interna que tiene el PSUV del desfalco que representó Rafael Ramírez, las denuncias contra el anterior presidente de PDVSA y ministro de Energía, Eulogio del Pino. Bueno, y Rafael Ramírez no es cómplice. Él estaba en PDVSA cuando ocurrían esas cosas. Absolutamente. Entonces él es cómplice, él se autodenuncia. Es que esto es una guerra como las guerras mafiosas, donde una mafia está denunciando a la otra, pero obviamente que entre todos desfalcaron a la nación y acabaron con la industria petrolera. Y Ramírez pide condiciones a Maduro para que lo deje venir, una especie de indulto, no sé cómo sería eso jurídicamente, ¿no? Como ese tipo de... Bueno, ¿Cómo sería eso de permíteme ya Venezuela así que me metas preso? No sé cómo sería eso. Sí, dame un salvoconducto de corrupción para competir contigo, que tú eres corrupto también, ¿no? Algo así es de lo que estaríamos hablando ahí. Pero lo cierto es que mientras tanto el pueblo muere de hambre, el pueblo no tiene medicina, el pueblo tiene una crisis nunca antes vista, que es producto sobre todo de esa corrupción y de un modelo económico que la genera y que convive con ella. El Rafael Ramírez dice en su artículo dominical, ese famoso que se ha vuelto famoso ahora, que él dejó esa PDVSA fina como bambina, que el que la destruyó fue Maduro ahorita. Bueno, nosotros podemos hablar de que en 1998 se producían 3.400.000 barriles diarios de petróleo. De ese porcentaje, 300.000 barriles diarios eran hechos o eran generados por empresas mixtas o por empresas privadas. Hoy en día PDVSA está produciendo 1.600.000 barriles. En el momento que gobernó, que dirigió Ramírez, nunca hubo esa cantidad de 3.400.000 barriles, y actualmente el 55% aproximadamente de esos 3 millones, de ese 1.600.000 lo producen las empresas mixtas. O sea, el fracaso de la gestión petrolera va desde Ramírez hasta el día de hoy. Pero nosotros estamos hablando de un fracaso que le está costando miles de millones de dólares al país. O sea, tan solo en diciembre se habla de 261.000 barriles pero de en un momento, que cayó la producción. ¿Tú no crees que el principal fracaso es haber apoyado a Chávez, que este pueblo apoyó a Chávez? El principal fracaso es la gente que votó por Maduro. El principal fracaso es que la gente era chavista en Venezuela, ¿sí o no? Bueno, esa es una de las principales causas por las cuales estamos hoy. Esa es la causa, chicos. La gente era chavista. La gente era chavista y aquí había la gente... ¿Tú hubieras apoyado a Deicopey?
Bueno, yo jamás he estado con Chávez. Yo creo que... Y a Decopey lo hubieras apoyado a Decopey. Bueno, es mejor absolutamente que esto. Mil veces mejor. Eran partidos democráticos. Era una maravilla. Al lado de Chávez era una maravilla. Eran partidos democráticos, no eran unos partidos pseudocomunistas, que además, con lo que ha pasado la semana pasada, se demuestra, como lo han dicho ya algunos académicos en el mundo, que no estamos hablando solo de una dictadura con... Mira, no le hagas caso a los académicos, hazle caso a la calle, chicos. Los académicos son gente que viven en una universidad muy cómoda, es la calle. No te ocupes de los académicos, por favor. Pero estamos hablando hoy de que con la actuación que se ha vivido la semana pasada, hay demostraciones claras de un gobierno que tiene prácticas delincuenciales como mafias, como planes, como los carteles de la droga. Es muy grave eso que está viviendo el país y las demostraciones que están dando de ellos, además de la corrupción, que entre ellos mismos las han sacado a flote. Nosotros las hemos venido denunciando sistemáticamente, además el reconocimiento del fracaso en una de las principales áreas. Mira, un momento, un momento, Jorge. Jorge, ya llegamos a la conclusión de que PDVSA está destrozada. Sí. Ahora, ¿tú crees que hay que privatizarla? ¿Tú crees que hay que hacer algo que distinto? La solución no es privatizar PDVSA? Bueno, constitucionalmente... ¿se cambia la constitución? PDVSA existe como empresa del Estado. Eso creo que genera una traba. Ahora, PDVSA está en la quiebra. PDVSA hay que reestructurarla de fondo. Incluso habría que pensar a lo mejor hasta en crear una nueva empresa petrolera que pueda sobreponerse al desastre que ha generado el gobierno. Mira, aquí estamos hablando de deudas hoy muy altas en términos del endeudamiento financiero que hizo el gobierno. No se han pagado los intereses de la deuda, ni se ha abonado a capital, o sea, el pago de la deuda. Estamos hablando de deuda a proveedores muy significativa. Vimos la semana pasada que la empresa Schlumberger, que es una de las más grandes del mundo, que presta servicios petroleros, bueno, decidió declarar a pérdida más de $2.000 millones, que son deudas que tenía con Venezuela o contratos con Venezuela, los lanzó a pérdida. Eso quiere decir que los proveedores... Esa es la parte, Jorge, esa es la parte financiera, eso lo sabemos, pero fíjate tú, la parte operativa para levantar PDVSA hace falta personal. O sea, tú puedes conseguir los reales, pero si no tienes personal, no vas a poder hacer nada. Y para conseguir personal, tienes que crear condiciones para que la gente venga a trabajar. Nadie va a venir a trabajar a Venezuela. Nadie va a venir a trabajar. La gente se va de Venezuela. Nadie viene a Venezuela. Hace falta personal, pero también hace falta que la empresa sea solvente con... Bueno, está bien, estamos de acuerdo. Con los servicios que debe contratar, ¿no? Pero porque además de la crisis de personal, que era otro tema gerencial, se estaba refiriendo la de si usted necesita un taladro, si necesita alguien que le repare por eso una maquinaria, y las empresas, porque son maquinarias, son instalaciones sofisticadas que las hacen en el mundo, no se les paga, bueno, esas no van a volver. Y tenemos el tema del que estamos hablando hoy, o sea, PDVSA necesitaría 75 taladros aproximadamente activos para poder llegar a restablecer algo de la producción. Oye, ¿cuál es la solución entonces? Que no produzcamos más petróleo. ¿Cuál es la solución a Venezuela? No, la solución hoy es reestructurar de fondo. ¿Qué reestructurar? Mientras tanto, ¿tú te parece? En el caso de PDVSA, porque no es mejor que vuelva la Shell. No basta resolver PDVSA para solventar el problema del país. Una pregunta, ¿no es mejor que vuelva la Shell y la Creole? Bueno, yo no creo. Yo creo claro que sí, chicos. Tiene que ser un proceso mixto. No, chicos, que vuelva la Shell, producen mañana mismo. No, porque al final del día esa explotación sería para la Shell y para la Creole, no sería para 60% y 40% como era antes, chicos. O como es ahorita, porque eso es lo que pareciera que está ocurriendo ahorita, pero por debajo de cuerda, ¿no? Bueno, ahorita es peor, porque ahorita todo es para la corrupción y nada para el... Entonces con la Shell y la Creole no pasa eso. Ahora, sin embargo, yo creo que aquí hay que pensar en una reestructuración de fondo, no en la militarización. La militarización ya lo hemos visto en la propia voz del encargado de la militarización, el presidente de PDVSA actual, Quevedo. Bueno, él reconoció una caída en su primer mes de gestión brutal de 200.000 barriles diarios.
Eso es muy significativo. Hay un absoluto desconocimiento del tema petrolero, de acuerdo a las informaciones que ha dado de índices de recuperación de la industria. No ha hablado claramente al país. O sea, aquí para que PDVSA pueda salir adelante tiene que presentar un plan para ponerse al día con los proveedores, un plan de inversiones que pueda restablecer los pozos y pueda restablecer las maquinarias, taladros, etcétera, que se requieren para poder hacer eso. Y de lo que él presenta pareciera más sueños y más engaños, como ha venido ocurriendo generalmente, que algo concreto. Jorge, bueno, tenemos que ir a comerciales, Jorge, estamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, miembro de Primero Justicia y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Cuando regresemos queremos conversar contigo la situación eléctrica del país, ya que tú eres miembro de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, coordinador de Primero Justicia y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Jorge, te habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con la situación eléctrica. Esta mañana estaban anunciando que la mitad del estado Vargas estaba sin electricidad, y ahí está Tacoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Arrecife, todas esas grandes maquinarias que eran de la antigua electricidad de Caracas. Y bueno, entonces el estado tiene 7 horas sin luz. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, es una situación también que está muy crítica, igual que el petróleo, que ya hemos visto que está haciendo aguas, que los efectos de no mantener, de no tener una gerencia adecuada, y al final del día, en un momento determinado, generan su costo, cobran. Eso es como el cuerpo humano, si usted no lo cuida, no lo atiende, no va para el médico, bueno, en un momento dado el cuerpo te castiga. Así está pasando en el tema eléctrico. El tema eléctrico se ha mantenido porque en las instalaciones han superado la vida útil y han sido, en algunos casos, algunas de las plantas que se instalaron en el pasado y las líneas de distribución bien montadas, con calidad, y han podido soportar un uso inadecuado y sin mantenimiento. Entonces hoy tenemos un sistema que está muy dependiente de la suerte, más que de las garantías y la seguridad que debe tener un servicio como este. Claro, por supuesto, la crisis económica hace que la demanda de electricidad baje, y esa baja de demanda de electricidad le permite al Guri ser un suplidor de un porcentaje bien importante del consumo que nosotros hacemos de este servicio. Entonces, eso es lo que de una u otra forma ha logrado que el servicio se pueda mantener, pero con todas las etapas de llevar la electricidad al hogar y a la empresa muy comprometidas. Por eso vemos permanentemente incidentes que van a seguir produciéndose, además de problemas adicionales que tenemos con diésel, con el gas, para poder mantener operativa adecuadamente las plantas termoeléctricas. Pero, insisto, al haber bajado el consumo eléctrico producto de la crisis económica, son menos empresas, son menos comercios que están activos consumiendo electricidad,
y tener el GURI operativo, no en los porcentajes adecuados, pero en unos porcentajes suficientes para cubrir la demanda. La crisis no se ve de las dimensiones que existen hoy, pero para una Venezuela que se reactivara, bueno, una de las principales inversiones que habría que hacer es en el sistema eléctrico para poder soportar el crecimiento económico del país. ¿Tú serías partidario de traer inversiones extranjeras y entregar el sistema eléctrico a compañías extranjeras? Bueno, nosotros trabajamos en la comisión especial que me tocó presidir un proyecto de ley. Ese proyecto de ley contempla la apertura a inversiones extranjeras y nacionales en todas las etapas del sistema eléctrico, para que, salvo el tema de distribución, funcionaría como una suerte de subastadora, como ocurre en algunos modelos del mundo, de tal forma de garantizarle a todos los generadores y a todos los distribuidores y comercializadores de electricidad garantías de las redes para poder llevar la electricidad a cada hogar o a cada empresa. Así que, por supuesto que sí, yo creo que la inversión para poder poner a tono el sistema eléctrico es muy amplia. El Estado venezolano en este momento no tiene esas condiciones, y bueno, eso sería un paso necesario para adecuar el sistema eléctrico. Mira, Jorge, y una situación que es muy crítica en el interior de la República, sobre todo en los estados andinos, que tiene que ver con la situación del gas de bombona. ¿Qué informe tienen ustedes? ¿Cómo están manejando ustedes esa situación? ¿Qué es lo que reciben? ¿Qué le han planteado ustedes a la gente? ¿Qué le plantean ustedes al gobierno en función del gas? Bueno, el gobierno nacional es que es un problema general que se está presentando en todos los ámbitos. Tenemos con el tema eléctrico y el tema de petróleo. En el caso del petróleo, tener dañado, o PDVSA, tener dañadas las refinerías, no hay la generación suficiente de gasolina, por ejemplo. Estamos importando gasolina, otra parte se va en contrabando. Además del precio de la gasolina, prácticamente hoy la gasolina tiene que pagarla el Estado venezolano. Si no hay gasolina, no hay refinación, tampoco hay diésel, que tiene que ver con el sistema eléctrico. También la falla en los procesos petroleros ha incidido en el proceso del gas, y por supuesto tenemos además un tema de distribución, que la intervención de las empresas privadas que distribuían también afectó severamente ese proceso de llevar el gas allí. Entonces es un proceso sistémico que arranca desde un tema de corrupción. En el caso eléctrico estamos hablando de que se han contabilizado 26.000 millones de dólares que se robaron. En el caso de PDVSA, bueno, yo creo que no hay cifras para calcular el desfalco a la nación que ha habido con Ramírez, con los que están ahorita y con los que seguirán mientras Maduro esté en el poder. Y esa crisis en PDVSA y esa crisis productiva en PDVSA afecta de forma significativa la generación del gas que va a consumo de los hogares. Y hay gente que está cocinando con leña. Que estamos volviendo a la época de las cavernas, producto de este modelo y de estos señores que están gerenciando el país. ¿Qué solución hay? ¿Tú abrirías a la inversión extranjera a PDVSA? Salir del gobierno. Si aquí no se sale del gobierno, ¿pero para qué? Un modelo diferente. Pero, bueno, para poner un modelo diferente. ¿Cómo es el modelo diferente? ¿Tú privatizarías PDVSA? Un modelo donde se garantice la propiedad privada, donde se garantice el precio, de los productos. O sea, un sistema eléctrico con el pago de la tarifa eléctrica que yo no sé si usted se da cuenta que a veces ya ni cobran la tarifa, sale más costoso cobrarla que recibir el dinero. No es sustentable. Una gasolina al precio que está no es sustentable, pero tampoco un país con los salarios que reciben los venezolanos, con el ingreso que reciben los venezolanos, es sustentable. En ninguna parte del mundo un ciudadano, la solución los países más pobres africanos,
ganan $3 Mira, al mes. la solución es muy aquí sencilla. tiene que haber un modelo productivo. La solución es irse de aquí, chicos. La solución, eso que tú dices, la gente lo crea al pie de la letra. ¿Qué es lo que hacen? Se van por Marquetía, por donde pueda, por tierra. Bueno, se van caminando por Brasil, se van caminando donde por Colombia, sea. pero yo creo que esa no es la solución. Yo creo que Para la yo gente respeto sí. a los que bueno, es que hay que respetar a las personas que, producto de la hambruna o producto de que no ven alguna posibilidad de desarrollar su proyecto de vida, o que con su trabajo no pueden costear su alimentación, o peor aún, hay personas que tienen que financiar a sus padres, a sus abuelos, y tienen que irse para poder limpiando posetas, todo trabajo es digno, limpiando casas, reunir $50 para mandárselos a su casa, para que con esos $50 puedan vivir. O sea, es una situación, la verdad que muy, muy, muy grave. Ahora, en los modelos, cuando uno va a Colombia, a Ecuador, con todo y el gobernante que tiene, a los Estados Unidos, a Europa, uno ve que hay países productivos donde los productos tienen unos determinados precios que permiten que las empresas privadas funcionen, que los dueños generen sus ganancias necesarias para que tengan el incentivo de mantenerse, pero también tienen ciudadanos que ganan un salario, que ganan unos ingresos por su trabajo, que son suficientes para poder alimentarse, que bueno, en determinadas circunstancias generan excedentes para tener determinados lujos también. Así que eso es lo que hay que cambiar, un modelo donde las cosas funcionen correctamente, y no este modelo donde todos los días... ¿Tú admitirías la inversión extranjera en petróleo? Yo creo, bueno, ya la hay. Pero en todo, o sea, vender PDVSA. Te acabo de comentar que hoy en día, las empresas mixtas están produciendo el 55% de los barriles de petróleo No que fueran venezolano. mixtas, que fueran 100% extranjeras, y que paguen impuestos y más nada, y se acabó. Bueno, eso es una visión. Yo creo que el Estado participando en la producción petrolera todavía tiene un sentido en el caso venezolano. Sin embargo, lo que sí hay que reconocer es que este Estado manejando el petróleo lo que ha hecho es robarse los que hace. Mira, Jorge, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, coordinador de Primero Justicia y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la misma Asamblea Nacional. Y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Comida casera al alcance de un clic. Esa abuelita que conoces y cocina súper rico. El papá de tu mejor amigo que hace milagros con los ingredientes que consigue. O esa tía que está desempleada y que tiene un gran talento para cocinar. Imagínate que todos pudieran estar reunidos en una plataforma que pone en contacto a clientes con cocineros de comida casera, y que todos ellos puedan aportar un ingreso a su hogar gracias a los platos que tradicionalmente elaboran. No es un sueño, ya existe. Conociendo todos los talentos que tenemos en nuestro país, quiero compartir una referencia de economía colaborativa. Se llama chefly.co. No son un restaurante, ni tampoco un intermediario de servicios de entrega de comida. Se trata de una plataforma para poner en contacto a gente que le guste la comida casera con cocineros locales dispuestos a prepararla. Incluso de personas que hicieron mucha comida para su familia y que quieren vender algunas porciones para no desperdiciarla. Cada cocinero publicita sus platos y pone el precio que considere más conveniente, y aquí una de las bases de la economía colaborativa impulsada por Internet, las relaciones entre pares por medio de las tecnologías de comunicación e información. ¿Qué logran?
están contribuyendo a mantener una dieta saludable basada en comida casera, acto que tiende a perderse en la sociedad actual por falta de tiempo para cocinar. Están impulsando el ingreso de una persona, además de que están contribuyendo con la eliminación de desperdiciar la comida. Y esto lo dicen las estadísticas: el 40% de los alimentos del planeta se desperdicia. Todos tenemos una actividad que sabemos hacer bien y de la que solemos pensar que solo nos sirve para uso personal o para ayudar a los amigos. ¿Qué pasaría si utilizamos las tecnologías de comunicación e información para hacerlas conocer y convertirlas en forma de ingreso? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicarnos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a Fernando Egaña. A Fernando Luis Egaña. Buenos días, Luis, un placer saludarte, Fernando. Gracias, Fran, gracias, Fausto. El otro día me llamaron, me dio mucha pena que no los pude atender, pero estaba haciendo una cola en el banco. Vinieron a dar una platica y que va. Oye, te dieron 10.000 bolívares, qué suerte tienes. Me dieron un poquito más. Por eso mismo dije. Tú eres un hombre con suerte. Con todo el interés que tengo yo y además el agradecimiento que pueda yo participar en el programa, pero esta plática es necesaria. Bueno, mira, esa consigna se va a hacer famosa, sí se puede. ¿Ah? Esa consigna, sí se puede. Bueno, esa es una consigna, digamos que tiene muchos años en Venezuela, pero esa consigna viene de para un tierra. artículo, pero parece que la primera parte es la que tiene más vigencia, no se puede. Claro, porque lo que yo estaba diciendo es que hay mucha gente de mucha reconocida solvencia o experticia en determinada área de la vida del país, sobre todo el derecho, que se lo pasan diciendo no se preocupen que ese anuncio que acaba de hacer Maduro no se puede llevar a cabo porque es inconstitucional. Y a los pocos días el anuncio se convierte en realidad.
o que una determinada ejecutoria, o sea, algo que se está llevando a cabo, y dice, no se preocupen que eso se va a interrumpir porque eso es inconstitucional, y no se interrumpe sino que se cumple. O un hecho que ya está cumplido, se dice, no, eso se va a revertir porque eso es inconstitucional, y resulta que no se revierte nada. Entonces mi planteamiento es, bueno, estas personas que hacen esos comentarios o que hacen esas afirmaciones deben tener mucho cuidado. Primero porque son olímpicamente ignoradas por el poder, y en segundo lugar porque su credibilidad se afecta mucho, porque si yo te digo a ti permanentemente que no te preocupes, que tal cosa no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, no se va a poder hacer, y resulta que si se hace, entonces la próxima vez que yo te diga que no se va a poder hacer, pues tú no me vas a hacer caso. Y bueno, no es la idea que personas, repito, de reconocido conocimiento en muchas áreas de conocimiento, terminen con la credibilidad en el subsuelo. Eso no ayuda a nadie. Bueno, sí ayuda a alguien, ayuda al poder, pero no ayuda a los que quieren o a los que rechazan ese poder. Eso es lo que usted dice, es totalmente cierto. Cuando la gente le dice a uno, sobre todo los juristas amigos de uno, no, que son constitucional, yo de verdad que lo que suelto es la carcajada. Yo le digo, bueno, pero ¿hasta cuándo tú me vas a decir que las cosas son inconstitucionales? Pues las cosas aquí son de la Gaceta y punto. Mira, lo que aparezca en la Gaceta y ya está. Esto es un gobierno de facto, ¿a ti no te parece? Claro, y lo de facto. Pero es que lo ha sido desde hace mucho tiempo. Desde el principio, y Chávez fue de facto, y la gente aplaudió a Chávez, que es el padre de este desastre. Mira, Fernando, para ayudarte un poco, cuando uno habla de las pensiones del Seguro Social, de que tienen que ser igual al salario mínimo, el gobierno hizo lo que le dio la gana con eso. El gobierno hizo lo que le dio la gana con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. El gobierno hace lo que le da la gana con todo, viejo, con todo hace lo que le da la gana. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes hablando que es inconstitucional? Y punto, ya está, el gobierno hace lo que le da la gana. Yo creo que para ese tema de la inconstitucionalidad hay que partir de, digamos, de la siguiente afirmación o el siguiente fundamento, ¿no? En Venezuela hay dos constituciones. Una constitución que está escrita, que emanó de una asamblea constituyente en 1999, que fue sometida a un referéndum, que salió publicada en la Gaceta y que está contenida en el famoso librito azul. Esa es una constitución que tiene 300 y tantas disposiciones. Esa es la constitución formalmente vigente, que se trató de reformar, la reforma no prosperó, la reforma luego fue fraudulentamente contrabandeada a través de la ley, y luego esa constitución sí se enmendó para permitir la reelección indefinida. Esa es la constitución formalmente vigente. Pero hay otra constitución que no está escrita, que no está publicada, por supuesto, en ninguna gaceta, que nadie la ha deliberado, que no fue aprobada por ninguna instancia, y esa constitución se llama la voluntad omnímoda, tanto del predecesor como del sucesor, es decir, el me da laganismo, lo que me da la gana. Esa es la otra constitución. ¿Cuál prevalece? ¿La constitución formalmente vigente o esa otra constitución que sale de las entendederas de quien controla el poder? Pues yo creo que la respuesta es obvia. La que prevalece es la segunda, no la primera. Es cierto, pero la segunda tiene límite, porque la gente que está en el poder tampoco son suicidas. Sí, pero yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, Fausto, pero esos límites son unos límites que muchas veces ellos mismos se imponen. No son límites que son impuestos por una realidad o por una resistencia o por condiciones externas, sino son límites que ellos mismos se van imponiendo porque consideran de que ya con la suma de poder con que cuentan pueden hacer lo que les interesa y pueden continuar despotizando, corrompiendo, envileciendo y depredando el país. Y cuando sienten que necesitan llevar esos límites un poquito más allá, ampliar un poco más la frontera, lo hacen. De hecho, acaba de ocurrir con la asamblea
la supuesta asamblea constituyente. Esa fue una extensión del límite del poder del señor Maduro. Por cierto, una extensión del límite que en principio no tiene ningún límite, porque ellos llaman a esa asamblea constituyente la plenipotenciaria, es decir, la que reúne la plenitud de todos los poderes. No, y lo peor, Fernando, que uno no tiene a dónde ir, la gente no tiene a dónde reclamar. Por ejemplo, yo le explico siempre a la gente que aquí no se actualiza el registro electoral permanente desde el 2015. O sea, que hay una cantidad de venezolanos que han pasado varios procesos electorales y no han tenido derecho a votar. Y algunos ya tendrán en este momento 21 años. Bueno, sí, digamos, en Venezuela, en esa constitución formalmente vigente, en la escrita, en la de 1999, la del Librito Azul, hay una serie de organismos que supuestamente existen para recibir las quejas, los reclamos y las denuncias de las personas. Está en primer lugar la Defensoría del Pueblo, está la Fiscalía General de la República, están las instancias del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ahora, a los que vivimos en Venezuela nos consta, y nos consta de manera reiterada, que todo eso es embuste, que aquí esas instancias solamente existen para abogar y para defender los intereses del poder, no para abogar y defender los intereses de las personas, ni sus derechos, ni cuando son violentadas sus garantías, cosa que ocurre permanentemente. El mejor ejemplo de eso es lo que ocurrió con el caso de Oscar Pérez en el Junquito y el silencio de la Fiscalía General de la República y la de la Defensoría. Sí, o sea, esa constitución quedó, como dicen, de adorno. Un silencio no solamente ensordecedor, sino además un silencio cómplice. A mí me parece que no es casualidad que el día en que se llevó adelante ese operativo de ensañada violencia que terminó rematando al señor Oscar Pérez y a sus compañeros cuando ya habían depuesto las armas, cuando ya se habían rendido, el hecho de que ese mismo día en la tarde el señor Maduro se presentara ante la pretendida Asamblea Constituyente diciendo: todo el que se subleve correrá el mismo destino. Me parece que eso no es casual. Parece que hay una relación entre un hecho y el otro. Y cuando uno analiza la expresión o considera la expresión del señor Maduro, todo el que se subleve correrá con el mismo destino, uno no puede sino llegar a la conclusión de que ese es un mensaje para las Fuerzas Armadas. Porque ¿qué es una sublevación? Una sublevación es un enfrentamiento al poder establecido con la fuerza de las armas. Eso es una sublevación. Cuando sale un grupo de gente a protestar con unas pancartas, eso no es una sublevación. O cuando sale un grupo de gente a trancar una autopista o una carretera o una vía pública, eso tampoco es una sublevación. Sublevación es cuando hay un enfrentamiento al poder establecido con la fuerza de las armas. ¿Y quiénes están en capacidad de enfrentarse al poder establecido con la fuerza de las armas? Bueno, los que tienen la fuerza de las armas, es decir, los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, el mensaje de Maduro era un mensaje para los militares, para los integrantes de las Fuerzas Armadas, y el mensaje era muy sencillo: el que se subleve correrá con el mismo destino. Son sus palabras, las estoy repitiendo. ¿Y cuál es el mismo destino? Bueno, el destino que tuvo Oscar Pérez, el de haber sido atacado y no haber perdido la vida en combate, sino haber perdido la vida después que el combate había terminado y fue rematado en conjunto con sus compañeros, lo cual, por supuesto, es una violación terrible a esa Constitución formalmente vigente, pero que no es la que priva en Venezuela, porque la que priva en Venezuela es la que permite que esas monstruosidades ocurran, y además permite que una vez que ocurran haya un absoluto silencio de aquellas personas que han sido
supuestamente colocados en esos cargos para defender los intereses de los venezolanos. Sí, pero por ejemplo, aquí no nos mantenemos en silencio. Y tú te mantienes en silencio, y además internacionalmente la gente no es boba, la gente se da cuenta inmediatamente de un crimen. No, aquí no nos mantenemos en silencio, pero hay un tema del cual hemos hablado muchas veces, que es un tema que no podemos obviar, que es que en Venezuela ha habido, por supuesto, un decaimiento y una desaparición, inclusive, de buena parte de los medios de comunicación. Es decir, Venezuela era un país que tenía una tradición de beligerancia comunicacional muy intensa. En Venezuela habían cantidad de programas de entrevistas, de programas de análisis, de opinión, etcétera, que tenían una tradición sumamente crítica en relación con el poder nacional, regional, local. Casi todo eso desapareció. La gran parte de los medios de comunicación impresos han también desaparecido. Y claro, quedan algunas islas de libertad, como por ejemplo RCR y como por ejemplo Golpe a Golpe, que no son la regla, sino que son la excepción. Y están las redes sociales, pero las redes sociales por su propia característica tienden a ser autorreferenciales. Es decir, yo me vinculo con aquellas redes sociales o sigo a aquellas personas o busco aquella información a través de las redes con la cual ya yo sé que voy a estar de acuerdo. Ajá, doctor Fernando, tenemos que ir a comerciales. Estamos conversando con Fernando Egaña, es ministro de Información, profesor universitario y articulista del Nacional. Fernando, y te queremos dar una pregunta en el aire. ¿Hay alguna comparación en el trato que se le dio a Óscar Pérez con el trato que se le dio a los sublevados en la Cuarta República? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir. Y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Fernando Egaña, es ministro de Información y profesor universitario. Fernando, te habíamos dado una pregunta en el aire. ¿Hay alguna comparación entre el trato de los sublevados en la Cuarta y el trato de los sublevados en la Quinta? Y yo creo que, bueno, yo en primer lugar, yo no utilizo esas expresiones de Cuarta o Quinta porque a mí me parece que esas son unos inventos historiográficos que no se corresponden con la realidad de los hechos.
Eso no es un planteamiento mío, ni mucho menos, sino que eso era un planteamiento de los escritores serios de Venezuela, comenzando por uno que ya no está con nosotros, lamentablemente, y que, por lo menos en mi caso particular, cada domingo que pasa me recuerdo más de él, que es Manuel Caballero, que es un hombre que orientó mucho la opinión pública en Venezuela, y él tenía una opinión muy negativa acerca de esa segmentación o periodificación de la historia. Yo prefiero hablar de la República Civil, que fue el periodo de 1958 a 1998. En ese periodo, que es un periodo de 40 años, se dieron dos procesos de sublevaciones distintos. Uno que fue más largo, que fue durante los años 60, que fue la sublevación vinculada con la insurrección guerrillera, que tuvo expresiones muy fuertes, como por ejemplo el carupanazo, el porteñazo, el barcelonazo, todo el desarrollo de la guerrilla urbana, sobre todo en Caracas, y el establecimiento de los frentes guerrilleros en diferentes partes de las regiones de Venezuela, sobre todo montañosas, sobre todo en el centro occidente y también en el oriente del país. Todo ese proceso, que fue un proceso muy complejo y que ha sido muy historiado, muy documentado en Venezuela, tanto por los que lo protagonizaron a favor como por los que lo combatieron, terminó en algo muy importante, que fue el proceso de pacificación política, que permitió que pusieran sus armas, que los que estaban detenidos pudieran incorporarse a la vida legal, y que le dio a Venezuela por lo menos unas 2 largas décadas de paz política, de paz civil, que fueron muy importantes para sus posibilidades de desarrollo cuando en América Latina se enseñorearon las dictaduras militares, tanto de derecha como también algunas cuantas de izquierda, a donde se venían los refugiados era precisamente a Venezuela, porque Venezuela era un país en paz, y fue un país en paz no porque fuera su característica histórica, todo lo contrario, el siglo XIX, Venezuela fue un siglo XIX muy convulso, sino porque la pacificación política y civil de los años 60 había contribuido a lograr paz en democracia, porque el general Gómez logró paz, pero en dictadura, no, lo que nos interesaba era una paz en democracia. Luego hubo otro proceso de sublevación, que fueron los 2 intentos de golpes militares en el año 92, en los cuales el Estado venezolano actuó conforme a la Constitución y a las leyes vigentes. Ahí no habían 2 constituciones. No es que había la Constitución escrita, que era de la de 61, y la Constitución de los que mandaban en el momento, sino había un Estado de Derecho que entró en funcionamiento respetando las garantías y los derechos de los que se sublevaron. Por supuesto que hay una gran controversia y una gran polémica acerca de determinadas decisiones políticas e institucionales que se tomaron al respecto, pero eso es una cosa, y otra cosa es que todo se hizo conforme, o casi todo se hizo conforme, o se trató de hacer conforme a la vigencia del Estado de Derecho. Eso no se puede decir ahora. En este caso, no, todo lo contrario. En este caso lo que ha habido es precisamente una violación brutal del Estado de Derecho, y no solamente del Estado de Derecho tal y como está configurado en la Constitución formalmente vigente, sino de las garantías y de los derechos de los venezolanos, de acuerdo con su tradición de cultura democrática, y de acuerdo además con los tratados y principios universalmente sostenidos en materia de derechos humanos, el principal de los cuales, indudablemente, sin el cual todos los demás carecen de sentido, es el derecho a la vida. Así que, en efecto, la comparación se puede hacer, y la comparación lo que refleja es precisamente que son 2 países totalmente distintos. Un país en el cual había un Estado de Derecho con todos los errores y las fallas que se le puedan atribuir, algunas de manera justa, otras quizás de manera injusta, y lo que tenemos ahora, que es una hegemonía, repito, despótica, depredadora, envilecida y corrupta. Ahora, y la pregunta,
¿Y por qué tiene apoyo popular esa hegemonía corruptora, etcétera? ¿O tuvo apoyo popular? Bueno, fíjate, ese tema del apoyo popular es un tema muy interesante porque en las elecciones parlamentarias del año de diciembre del 2015 el apoyo popular estuvo en contra de esa hegemonía. Las cifras que el CNE dio oficialmente hablaban de una división del país de aproximadamente 60-40. Yo he visto encuestas de opinión de algunas encuestadoras serias que, aunque parezca mentira, todavía hay algunas en Venezuela que señalan que hay un rechazo cercano al 80% que involucra el 80% de la población. Rechazo subiendo, creciendo ese rechazo. Y creciendo el rechazo, por supuesto, por la situación tremenda que están padeciendo los venezolanos, una catástrofe humanitaria en medio de una bonanza petrolera. Pero pasa que en estas dinámicas de las confrontaciones políticas, la debilidad de uno es relativa a la debilidad o fortaleza del otro, es decir, es como un deporte. Un equipo de béisbol puede estar en unas condiciones muy precarias, pero si se va a enfrentar a otro equipo de béisbol que está en unas condiciones todavía más precarias, que está débil gana. Y eso es... Qué bueno ese ejemplo, Fernando. Bueno, eso es un poco lo que pasa en Venezuela, es decir, el oficialismo está sumamente debilitado, o evidentemente que está dividido, porque lo que se dicen Rafael Ramírez y Nicolás Maduro, el uno del otro, probablemente, ¿verdad?, las acusaciones recíprocas no son precisamente un torneo floral, etcétera, etcétera, pero del lado opositor la fragmentación, la división y en algunos aspectos el descrédito también es muy grande. Entonces hay en Venezuela prácticamente una situación de orfandad política, falta el tema esencial para cualquier cambio, que es el tema de la conducción política, y ojalá que eso se pueda resolver, se pueda mejorar, se pueda consolidar. Fernando, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Fernando Egaña, el ministro de Información y profesor universitario, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.pe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio.